eh, además es investigador, y se abocó dentro de este seminario a el anarquismo en Salta en el periodo 1900-1930. Muy interesante la temática y por eso queremos que nos la comparta y a nuestros oyentes también. Pablo Coso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la participación, Pablo. Bueno, estamos interesados en conocer, ¿no? ¿Qué registros hay del anarquismo en Salta a principios del siglo XX? Claro, bueno, en principio quiero aclarar que soy antropólogo y yo Sí. tengo una visión desde la antropología histórica que quizás hace más hincapié en momentos precisos, apunto a generar un proceso de los hechos entre 1901 y 1935, pero son contextos amplios que los historiadores quizás toman menos, ellos toman brechas más cortas, pero lo que nosotros buscamos más que nada dentro de los aspectos históricos es ver cómo funcionaban las relaciones sociales, las identidades, los conflictos, etcétera, y desde ahí más o menos empiezo a ver qué pasa acá en Salta. En 1901, bueno, voy con las investigaciones, que eso creo que me preguntaste, o los registros con los que trabajé, fuentes historiográficas, le dicen los historiadores, son periódicos anarquistas editados entre aproximadamente 1914 y 1936. Eran textos que habíamos accedido en un principio, el más conocido de todos es el Colla. A esta altura creo que ya es conocido ese periódico como el más conocido acá de Salta. Teníamos recortes de la primera etapa del Colla, del 24 y el 25, y sabíamos que había más. Y en Ámsterdam, luego de un par de años, aparecen por un historiador, Edgardo Diz, que los halló en el Instituto de Historia Social, la parte del 28 al 30 del Colla. Luego aparecen años después, estoy hablando de una investigación que habrá iniciado unos 7 o 8 años atrás, ¿verdad? Y aparecen 2 periódicos nuevos, los anarquistas les llamaban hojitas, porque a veces eran una página, otra vez eran 4 o 5, también en Europa, que son los periódicos Despertar y Verdad, que son los primeros periódicos anarco-comunistas bolcheviques de acá, en el contexto post-revolución rusa. Imagínate también, ¿no?, el revuelo que generó eso, que un poco se estuvo contando en estos días en algunos medios, de la represión inclusive y la persecución a los anarquistas que hubo en 1919. Y también flyers y manifiestos que están dando vuelta, tanto en Orán como acá, en reivindicación de los mártires anarquistas, ¿no? Todos los que más conocemos un poco de la historia, y quizás también, ¿no?, que nos habían contado nuestros abuelos, y más eran Sacco y Vanzetti, y todas las reivindicaciones que había también desde el movimiento obrero de Salta hacia ellos, Kurt Wilkens, que fue el vindicador del general que hizo la masacre de la Patagonia trágica. Entonces empiezan a juntar todos esos retazos, y desde ahí se arma esta historia, desde el anarquismo entre 1901 y 35, más algunas cuestiones que se fueron encontrando en periódicos de Buenos Aires anarquistas, como el legendario La Protesta, luego La Antorcha, un diario muy viejo, El Obrero Panadero, 1902, donde ya se empieza a ver qué pasaba en Salta, ¿no? Y bueno. Pablo, ¿cómo es posible que este tipo de documentación, por ejemplo, esté en Europa y casualmente se lo encuentre? ¿No hay un cuidado sobre lo que realmente es un relato de la historia? Creo que si nosotros dejáramos que nuestras comunicaciones, bueno, ahora hay un cambio muy grande, pero Claro. registros de, qué sé yo, del siglo pasado, se pierdan alegremente sin considerar que pueden ser registros para la historia. Mirá, creo que estuvimos hablando un poco en la cátedra cuando vimos la semana pasada en la presentación general, y también en una invitación que tuvimos junto al profesor Carlos Abramnas el viernes pasado en un programa de TV, de que hubo una intencionalidad de esconder toda esta información. Pensemos, estamos hablando de los primeros procesos de organización obrera antes del peronismo, hasta el 35. Y no digo que, bueno, desde esa facción esté viniendo, no quiero decir eso. Lo que quiero poner primero en evidencia de que antes del peronismo las bases de la organización sindical y la lucha social fueron a través de los anarquistas y en menor medida los socialistas. Entonces sí hubo un efecto de borramiento, pero también obviamente por parte de los grupos hegemónicos, y no solamente eso, sino ya el pequeño detalle que el primer golpe de Estado de Uriburu viene de una persona nacida en Salta. O sea, acá también es como que desde ahí, desde esos
lugares se borró y con más conocimiento de causa. Por eso el panadero Rier, un personaje importante en todo esto, también fue un exiliado político. Pero volviendo ahí a tu pregunta, y lo bueno de todo esto es que los anarquistas siempre se encargaron ellos mismos de contar su historia. Uh-huh. Entonces enviaban a Europa, acá había un anarquista español, Luis Martínez Fresco, que después fue a vivir a Tartagal e inició el primer periódico Tartagal, denominado La Frontera. Se encargó de mandar verdad y despertar a Europa, al historiador Magnetlo, que era una especie de centro de acopio de los periódicos anarquistas de todo el mundo. Y en Ámsterdam, y ahí te devuelvo el habla, en Ámsterdam es un instituto que es el Instituto de la Historia Social, donde está el mayor archivo de todas las izquierdas de todo el mundo. ¿Cómo llegaron ahí? No se sabe. Sí lo de Luis Martínez Fresco, porque una carta de puño y letra aparece en el archivo de este historiador suizo. Entonces se encargó, es como, vamos a decir así de una manera, antes de que pasara toda esta cuestión de la invisibilización, que esa es la palabra en la que quiero recalcar, los anarquistas se encargaron de guardar esos archivos como diciendo, bueno, acá estuvimos, y por eso tenemos acceso a esto hoy en día, más algunas cosas que fueron saliendo en La Protesta, La Antorcha y Diarios de Buenos Aires, pequeños registros o corresponsales que había acá de puño y letra, que allá quedaron registrados en esos diarios, pero acá en Salta no hay archivos de este tipo. Pablo, ¿y el Club Atlético Libertad, qué vinculación tiene con el movimiento anarquista, por lo menos en su línea fundadora? Ahí va. Sí, mirá, un poco con lo que conocíamos del Club Libertad, gracias a las historiadoras Corbacho y Adet, que pudieron conseguir los testimonios de los socios más antiguos que recordaban esos momentos. Porque el Club Libertad, bueno, a nivel visual concreto, la remera es roja y negra, claro, de la bandera anarquista. El nombre y el color de la remera, ¿no? Claro, entonces esos nombres está bueno registrar: Libertad, Nuevo Amanecer, Nuevas Tierras, son todos nombres de deseos anarquistas, ¿no? De su filosofía de vida, ciencia y progreso. Eso marcan los nombres también lo que ellos veían, porque traían un proyecto de contramodernidad político cuando estaba entrando la modernidad brutal, con el capitalismo, un estado bien, no muy igualitario en términos democráticos, pensemos, no sé, en las dos primeras décadas de este siglo, y bueno, y también traía un proyecto artístico cultural que el Estado en ese momento no podía ofrecer. Pero volviendo a lo del Club Libertad. En el Club Libertad han ido un montón de historiadores y jamás podían acceder a esas actas del momento en el cual el Club Libertad, por decirlo, en 1901, 1904, se sabía que estaba organizado por albañiles y pintores que, tras una fachada de club de fútbol, era en realidad un protosindicato. Pero no hay información. Esos textos y el habla común es la que nos lleva a saber esto, del Club Libertad, como fundado en 1901, como un club fundado por anarquistas, como otros tantos del país, Argentino Junior, colegiales, me vienen las primeras. Pero ahí también quiero recalcar en el año, y ahí devuelvo de nuevo el habla, Pietro Gori, un abogado, escritor y propagandista anarquista de origen italiano, que venía huyendo de Italia porque lo acusaban de agitador y le daban más de 20 años de cadena, visita Salta y realiza conferencias públicas informando sobre lo que era el anarquismo como proceso político y cultural. Y a su vez ese mismo año aparece la primera sociedad de resistencia de obreros panaderos. Se cita en Jujuy 52. O sea, en 1901 ya teníamos una presencia anarquista fuerte en el país. ¿Y cómo era el cuadro de situación para darle sustento a esa actividad anarquista? Y mira, es amplio. Justo ahora te estaba medio organizando para mañana la exposición. Tenemos que pensar en varios frentes, en organizaciones formales o informales, en federaciones como la FORA, la Alianza Libertaria Argentina, la FOSA, que eran como grandes agrupaciones que tenían adentro sindicatos, y a veces agrupaciones que eran específicamente sindicalistas, como la agrupación Despertar, que es la que edita este diario, donde básicamente su intención era más, podríamos decirlo, artístico-cultural, porque se encargaban de armar veladas artísticas culturales, de editar periódicos. Entonces, era como, yo lo llamo como un hecho social total. El anarquismo tenía diferentes variantes. Y después, obviamente, los sindicatos que adherían, de choferes, de comerciantes, de panaderos. Es como que, bueno, ahí también hay que ser un poco más precavido, porque había algunas asociaciones que eran combinadas, anarquistas y socialistas. Y a su vez, bueno, como los
también los voy a presentar mañana en el seminario, de personajes, de individuos, entre los cuales podemos nombrar a Juan Riera, Juan Arocena, Tomás Soria, todos nombres, ¿no? Y Martínez Fresco, pero regalo en un par. Vieron que ahora descubrieron un hallazgo patrimonial, lo que eran las vías del tranvía que pasaba por el Mercado San Miguel. Claro. Y ahí nombraron a dos personas como personajes ilustres de esa época, Juan Arocena y Juan Riera, dos anarquistas de Salta. Juan Arocena escribiendo en 1927 desde el ingenio San Martín del Tabacal en contra del mismo patrón Costa, mostrando lo que era el abuso con los obreros anarquistas y los pobladores indígenas. Eso aparece, por ejemplo, en el periódico La Antorcha de 1926 en Buenos Aires. Entonces era vasto. Inclusive venían, y con eso ahí devuelvo la palabra de nuevo, venían oradores, y hay datos que encontramos en los diarios de 2.000 personas en la Plaza 9 de Julio escuchando oradores anarquistas en el 25. Muy bien, Pablo, muy interesante la temática. Bueno, seguiremos atentos para hacer una mirada muy pormenorizada de acuerdo a lo que también ustedes nos puedan aportar, y esperemos que quienes están realizando el seminario lo estén aprovechando y disfrutando sobre todo. Gracias por tu participación. Sí. No, nada, y recalcamos lo que estamos recalcando en todos los medios, es de la universidad pública, es gratuito, y hay demasiado espacio en esa aula de 100 personas para que vayan quienes quieran ir a teorizarse, porque es divulgación científica, al fin y al cabo, y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos por